Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. ¿Cuántos están listos para adorar al Señor? Puestos en pie, vamos a dirigirnos a Él en oración y que sea Él glorificado esta tarde. Amén. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, gracias por tu grandeza, gracias, Señor, porque tú, Señor, cada día, Señor, nos muestras tu amor, Señor. Y gracias porque podemos ver tu gloria a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ahora ayúdanos a reflejar ese amor tuyo a otros también, proclamando las buenas nuevas tuyas, Señor. Ahora, Señor, que también los cantos que hemos preparado lleguen de olor fragante a ti, Señor, para darte la adoración a ti, Señor. Y también abre nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a entonar estos cantos para juntos, ¿verdad?, adorar al Señor. El primer canto, ¿verdad?, habla del Dios que adoramos. Es el Dios a quien venimos a alabarle, ¿verdad? Entonces, con un corazón abierto, una mente abierta, deje todos los problemas y las cargas al Señor. Él se encarga de ellas y honra al Señor dándole la adoración que Él se merece. Amén. Amén. Cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, la palabra es suficiente para los muertos levantar. Adoramos.
Pueden sentarse. Buenas tardes, bienvenidos. Otro domingo más a la casa del Señor, ¿verdad? Que nos regala Él para venir a alabarlo y adorarlo. Y que, pues, en toda la semana nos llenó de bendiciones. Bienvenidos otra vez a la casa de Bethesda. Y tenemos unos cuantos anuncios que quiero mencionar aquí. Así es que el que traiga su iPad, el que traiga su librito y su pluma, sáquenlos para que apunten, porque son unos anuncios muy buenos y son de bendición, ¿verdad? Para podernos juntar y aprender más del Señor. Y ahí es donde podemos hacer preguntas, ¿verdad? El primer anuncio que tenemos es oraciones de mujeres. Va a ser el viernes septiembre 9 a las 7 p.m. El segundo es reunión de varones el sábado septiembre 10 a las 7 p.m. También tenemos para las mujeres de 18 años, es Study Bible. So, apunten ahí, ese va a ser el domingo septiembre 11 a las 5:30 p.m. Los jóvenes van a tener su Youth Coffee Chat el martes septiembre 13 a las 7:30. Las mujeres van a tener su reunión de mujeres sábado septiembre 24 a las 10 a.m. Y por eso les estoy diciendo p.m. y a.m. para que sepan cuáles son en la mañana y cuáles son en la tarde, ¿verdad? Y si no vayan a pensar que es a la noche y van a ir a las 10 de la noche a tocar la puerta. Y el último vamos a tener Youth Activities. El septiembre 30 la actividad se llama Escape Room. So, los invitamos para que lleven a los jóvenes, para que se vayan a divertir ahí un poco de diversión, para que tengan un poco de diversión, nos juntemos y aprendemos un poco más del Señor, ¿verdad? Y son todos los anuncios. Seguiremos alabando al Señor. Pues en pie vamos a adorar al Señor cantando esta alabanza. I know you're empty, but with you
que tenemos es de nuestro Dios, amén. Usted cuando se exprese al Señor siempre, alábelo con ese gozo, ese deseo, ¿verdad? De honrarle a través del canto, ¿verdad? De la letra de un canto, que Él se merece mucho más que eso, amén. Vamos a cantar este próximo canto que habla de la cruz de Cristo. Cordero que sufrió, traicionado fue, peso de nuestra maldad fue puesto sobre silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí pagó. Aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Hijo de Dios, viniste a redimir
honra sea para nuestro Dios. Amén. La sangre de Jesús me perdonó, me dio eterno y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia, con tu amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Inundas con justicia y amor, gracia cautivó mi corazón. ¿Cuánto lo creen? Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y
Pueden sentarse. Padre, gracias porque estamos delante de tu presencia. Y reconocemos, Señor, que aún sin merecerlo, diste a tu Hijo por nosotros. Padre, y aún sin merecerlo, nos has amado con un profundo amor. Ayúdanos a comprender y a entender la bendición que tenemos. Padre, aún sin merecerlo, estamos aquí. Nos diste una semana más de vida. Si nuestra mente puede calcular los segundos de vida que nos diste, los minutos, las horas y los días. Ahora que estamos aquí en tu santuario, Señor, recibe tú la adoración correcta. Dice tu palabra en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Ayúdanos, Señor, a renovarnos y a darte tu lugar correcto, Señor. Perdónanos porque muchas veces no lo hemos hecho, pero con un corazón contrito y humillado, ayúdanos a comprender la verdadera adoración que tú mereces. Y que esta semana reflexionemos sobre eso, Padre. Que tú nos has dado todo. Y muchas veces solamente cuando se está acabando la salud es cuando te buscamos. Pero aquí estamos, Señor. Tu iglesia de Cristo, tu iglesia universal que ha agarrado este día, el día de reposo, para alabarte, glorificarte. Aquí está tu iglesia local Bethesda. Gracias por los que estamos aquí, los que no pudieron venir, Señor. Que ningún contratiempo detenga que vengan a adorarte a tu iglesia, Señor. Siempre rompe toda barrera espiritual, física, emocional, psicológica, que impida venir a tu santuario. Pero gracias, Señor, porque aquí estamos, en Cristo Jesús. Amén. Los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos al libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. En cuanto lo tenga, se pone de pie y me siga ahí con sus ojos. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. Sígame con sus ojos. Y dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Número 10. E invocó Jabez, el Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Gracias, Padre, por esta porción de tu palabra, donde nos muestra claramente que la oración, el invocar tu santo nombre, sencillamente es la comunicación contigo. Y a veces nosotros como tus hijos no vemos la magnitud que hay en la bendición de la oración, platicar contigo. Nos das 24 horas al día y las ocupamos en diferentes maneras. Tal vez hablando vana palabrería, tal vez de provecho, tal vez no. Hablamos con todos, pero menos contigo. Señor, ayúdanos a entender y a comprender el peso de la oración, que es hablar y comunicarse contigo. Llegar delante de tu trono santo, 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 y estar hablando con el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Prepara nuestros oídos espirituales. Espíritu Santo, haz la obra en nosotros para que tu palabra, que es viva y eficaz, siga dando su fruto. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Expresa la palabra de Dios claramente que herencia de Jehová son los hijos. Qué bendición lo que expresa la palabra de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. O sea, es una herencia que Dios nos da en vida, cada hijo que tenemos la bendición de tenerlo. Pero cabe mencionar que cada hijo es tan diferente. Si tú tienes la oportunidad de ser padre o madre, los jóvenes, que más adelante Dios les dé esa bendición. Cada hijo es tan diferente. Cada hijo nace con un ADN tan especial, tan único. En su
en el momento de su nacimiento, Dios deposita en ellos talentos. Entonces el padre tiene la responsabilidad de ir viendo a su hijo en los talentos que Dios le dio. Cuando hay su nacimiento espiritual, Dios deposita en ellos unos dones espirituales. Y cada uno va a tener diferentes talentos, cada uno va a tener diferentes dones, cada uno va a tener diferente personalidad, mis queridos hermanos. Esto debemos de saber, estar bien consciente, porque cada hijo es diferente. Personalidad, carácter, temperamento, en todo eso va a ser diferente. A algunos les va a gustar los deportes, a otros la cultura, a algunos la política, a otros no les va a interesar. Y cada uno va a escoger lo que quiere hacer en esta vida, pero algo tenemos que tener en común: enseñarles al Dios Todopoderoso a cada uno de nuestros hijos. Vemos que dentro de la nación de Israel, en el Antiguo Testamento, había una bendición muy especial, dice la palabra de Dios, para aquel varón que abría matriz. O sea, cuando la mujercita no había dado a luz y llegaba un varoncito que abría matriz, era el primogénito. Y había una bendición muy especial para él. Mas, sin embargo, cabe mencionar que Dios es soberano. No se trata del que quiere ni del que corre. ¿Por qué les digo esto? Porque el texto bíblico que vamos a ver el día de hoy, dice la palabra de Dios que Jabes, o Yabes, como lo quiera mencionar, con J sería Jabes. Cabe mencionar que dice la palabra que era más ilustre que sus hermanos. O sea, cada hijo es diferente. Y sobre el primogénito había una bendición especial. Pero vamos a aprender de la vida de Jabes. O sea, no se trata del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y dice la palabra de Dios que era más ilustre con sus hermanos. Es una realidad. Algunos van a correr más fuerte que otros. Es una realidad. Entonces, veamos que cada hijo es diferente y lo que nos enseña el día de hoy la palabra de Dios acerca de la oración. Mis queridos hermanos, quiero hacer énfasis en esto. Platicaba esta semana con una persona y hablábamos acerca de la oración. Y dice, yo entendí lo que es la oración cuando mi pastor una vez me dijo: cuando tú oras, estás hablando con Dios. Y que esta persona casi le dice a su pastor: no me esté vacilando, o sea, no me esté vacilando, ¿cómo que estoy hablando con Dios? Y le dice su pastor: sí, estás hablando con Dios. Esta persona no lograba comprender la magnitud de lo que era la oración espiritualmente. Dice: sí, estás hablando con Dios. Y esta persona, yo le contesté, David: no me estés vacilando, como diciendo, ¿cómo que estoy hablando? De verdad, le dice su pastor, claro que estás hablando con Dios. Y a veces a nosotros como que no nos cae ese 20. No sé cuánto tiempo ores en una manera reverente, en una manera normal, en una manera sencilla que vas manejando y vas orando con Dios. Pues dice la palabra de Dios que Jabes invocó el nombre de Dios, oró al Dios Todopoderoso. Toda esta semana casi estuve compartiendo mis devocionales en la radio acerca de la oración. Debemos de comprender y entender tanto mentalmente, espiritualmente, el peso que tiene la oración. Hablar con Dios. Y me cuenta esta persona: y cuando yo logré entender eso, que mi pastor no se estaba burlando de mí, me estaba diciendo la verdad, que cuando yo oro estoy hablando con Dios. Desde ahí me volví un hombre de oración. Y dice: no me quiero jactar que soy, no, pero estoy hablando con un corazón sincero. Tenemos que aprender a hablar con Dios. Y por eso esta serie de sermones se llama La oración que prevalece, porque no cualquier oración escucha nuestro Dios Todopoderoso. Aprendimos la semana pasada que llegan al templo, que subieron al templo a orar el publicano y el fariseo, y dice que de cierto uno se fue perdonado, se fue justificado, pero el otro ni siquiera Dios lo escuchó. Aquel fariseo que sentía que llegaba con sus obras delante de Dios. Entonces vamos a ver la oración que prevalece. Y aquí encontramos una historia de oración. Dice la palabra de Dios: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Antes de entrar profundamente a nuestro texto, vamos un poquito al contexto y 3 puntos esenciales de Primera de Crónicas. El contexto de este texto que encontramos el día de hoy aquí, es interesante cómo Dios permite que en medio de un árbol genealógico, de una genealogía de diferentes árboles genealógicos, de diferentes descendencias, se va dando la descendencia de Judá, de Efraín, de David, se vienen dando descendencias, y en medio de ese
ese contexto aparece este texto, una oración, 2 versículos, mis queridos hermanos. Es interesante cómo Dios permite en su soberanía, cuando se va escribiendo Primera de Crónicas y se viene dando los árboles genealógicos, las genealogías de la nación de Israel, aparece. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos e invocó el nombre de Jehová y empieza a orar. Ese es el contexto de Primera de Crónicas. Dios bendiga a los hijos de tus hijos. Se empieza a mencionar la descendencia de Judá, la descendencia de David, la descendencia de Simeón. Oh, wow, interesante. Y pues yo estoy leyendo y dices, ay, pues ya me aburrí tanto nombre, ¿no? Y de Leví tal, y de Isaacar tal, y dices tantos nombres. Pero se hace un paréntesis en el capítulo 4, versículos 9 y 10, y aparece una oración que prevalece. ¿Cuántos no quisiéramos esa bendición? Y Dios le concedió, imagínate. Ese es el contexto. En medio de este árbol genealógico va a aparecer esta oración. 3 propósitos principales de Primera de Crónicas, ¿verdad? Pero Crónicas es una nota histórica que se va dando descendencias y ahí aparece. 3 propósitos. Primer propósito del Primera de Crónicas es unificar al pueblo, a la nación de Israel. Por eso se da toda la descendencia. Es unificar al pueblo de Israel. Cabe mencionar que era una nación unánimes, pero cada tribu iba caminando conforme a tenían una misma misión, pero diferente visión. Por eso en un momento Caleb le dice a Moisés, hey, no me has dado tierra, dame ese monte que aún tengo fuerzas para conquistarlo para mi descendencia. Y claro, aunque son una misma nación, se va mencionando la descendencia de cada tribu. Es unificar al pueblo de Dios. Segundo, trazar el árbol genealógico. Fíjese lo interesante. Casi en cada sermón hablo del salmista David, pero cada vez que yo investigo, algo tiene que ver el pastorcillo de ovejas en cada libro. El propósito de Primera de Crónicas es unificar al pueblo de Dios. Segundo, demostrar la genealogía, el linaje, el árbol genealógico de la descendencia de David. ¿Y por qué, pastor? Porque de él, de su descendencia iba a venir el Cristo. ¿Y por qué más, pastor? Porque de su descendencia no le iba a faltar varón que reinara sobre el trono de Israel. ¿Y por qué más, pastor? Porque Jesucristo va a cumplir el reino milenial y se va a centrar sobre el trono de David, su padre. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Tercer propósito, enseñar. Fíjese el tercer propósito de Primera de Crónicas. Enseñar la verdadera adoración a la nación, al pueblo bendito de Israel. Dios ha venido hablando a su pueblo una y otra vez para que nos enseñe la verdadera adoración que Él merece y que Él espera de nosotros. Primera de Crónicas, ese es su propósito. Por eso, sin lugar a dudas, hay un paréntesis en el árbol genealógico de cada descendencia, de cada tribu, la oración de Jabes. Una verdadera adoración a Dios va a conllevar una respuesta verdadera de Dios hacia nosotros. Una verdadera adoración a Dios va a conllevar que el Dios de los cielos responda. Nada es por casualidad. Tú estás leyendo y aparece ahí que Jabes invocó el nombre del Dios de Israel y dice la palabra de Dios que Dios le contestó. Es que a veces hacemos de todo y la adoración a Dios es lo último. Estamos atentos a todo, pero la adoración a Dios es lo último. Y es lo que nos muestra el texto. Dios siempre escogió a Israel y dice a Israel, adórame. Israel, yo te quiero bendecir, ven a mí. Entonces el tercero, ¿cómo lo aplicamos a la iglesia de Cristo el día de hoy? Estos 3 propósitos del Antiguo Testamento en Primera de Crónicas. Sencillo, mis queridos hermanos. La iglesia de Cristo no es la nación de Israel, no es el olivo, pero sí somos injertados ahí, dice la carta a los romanos. El primer propósito de la iglesia en el libro de Hechos que caminó, la iglesia primitiva, es que caminara unánimes, en un mismo sentir, unánimes en la palabra de Dios. Unánimes en la oración, unánimes en el compartir el pan, la Santa Cena. La iglesia de Cristo, en primer lugar, debe de caminar unánimes en la palabra de Dios. En la santa palabra de Dios.
Lo que está aquí se predica, lo que está aquí se vive. Lo que no está aquí es herejía y de nada sirve. La iglesia de Cristo debe caminar unánimes en la palabra de Dios, unánimes, escúchenme, en la oración. ¿Cuántos oramos por nuestro ministerio, por nuestra visión? ¿Cuántos oramos por ganar uno más para Cristo? ¿Cuántos oramos por quitarle una alma a Satanás del infierno? ¿Cuántos? Si nosotros estamos aquí es porque alguien nos habló de Cristo. Unánimes en la palabra de Dios, unánimes en la oración, unánimes en el compartimiento del pan. Segundo propósito, Primera de Crónicas, definir el linaje de David. La iglesia de Cristo, mis hermanos, nuestro linaje está bien definido. Todos nosotros somos hijos de Dios a través del linaje de Jesucristo. No hay otra manera que tú puedas ser hijo de Dios, sino a través de Jesucristo. Tercero, la iglesia de Cristo debe ir creciendo en la verdadera adoración, personalmente. La verdadera adoración empieza personalmente. Es como empieza. Personalmente, tú no puedes edificar una familia saludable si no estás empezando tu tiempo de adoración. Y después, una iglesia saludable, en general, la verdadera adoración. Dios está esperando que la iglesia vuelva a su primer amor. ¿Qué le reclamaba la iglesia? Dios bien sabio, ¿verdad? Dice, esto has hecho bien, pero tengo algo contra ti. Bien sabio, porque nosotros a veces nos falta esa sabiduría de Dios. Lo primero que le decimos, no has hecho bien esto, no has hecho bien lo otro, no has hecho bien. Pero dice, mira, tú has hecho bien esto. Yo sé que esto, pero tengo algo contra ti. ¿Y qué es, Dios? Te has olvidado de tu primer amor. Te has olvidado de honrarme, como el día que llegaste a mis pies y te diste cuenta que sin mí no eres nada. Pero la rutina, recuerden las 4 semillas de la tierra, las pruebas, las rutinas, nos va olvidando, como que Dios va quedando secundario. Entonces, ese era el propósito de Primera de Crónicas. Y vemos la similitud que hay con la iglesia de Cristo, que no dejemos de adorar a Dios. Mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento era una ley que tú tenías que apartar el día de Jehová, no tenías que hacer nada, no tenías que ni desamarrar tu burro, deberías de darle todo el tiempo a la adoración a Dios. Era una ley de Dios, y el que no cumplía la ley caía bajo la ira de Dios. Pero a veces no sabemos valorar la gracia de Dios. La adoración se hace entre semana. El día de reposo viene la iglesia de Cristo a adorarle. Estar en primer lugar en su santuario. Esperar ese día. Y estar unánimes en la adoración a Dios. ¿Sabe que a veces se me hace interesante ver los posts en las redes sociales? Y los siervos de Dios muchas veces ya no saben ni qué poner para que la gente comprenda y entienda que el día de reposo es del Señor. Y ahí ponen esto y yo nomás leo y digo, pues es verdad. Era una ley. Dice el libro de los Hebreos, ya hablando en el Nuevo Testamento, no dejar de congregarnos. Cuando te vas a congregarte, vas a darle la adoración al Dios vivo. Como muchos tienen este problema empezó en el primer siglo. Como muchos tienen de costumbre. No dejen. Y más cuando ven que el día del Señor se acerca, que viene por su santa iglesia. Primera de Crónicas tiene ese propósito con la nación de Israel, enseñarles la verdadera adoración tanto individual como a nivel general. La iglesia de Cristo debemos de crecer en darle la verdadera adoración. Por eso Dios permite en medio de este árbol genealógico encontrar esta oración tan hermosa, donde vemos una respuesta de Dios. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Es en el único lugar que usted va a encontrar este nombre. Usted no va a volver a encontrar este nombre como se encuentra Daniel una vez, otras veces, como se
se encuentra Santiago, cómo se encuentra Elías. Aún Elías se encuentra en el Nuevo Testamento y usted ve que Elías fue arrebatado en un torbellino, y eso es el Antiguo Testamento. Y vamos al Nuevo Testamento, a la carta de Santiago, y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como ustedes, como yo, pero oró fervientemente para que no lloviera sobre la tierra por 3 años y no llovió. Entonces usted va a encontrar, pero de Yahvé ya no va a volver a encontrar ya no lo encuentra. Si buscamos, escudriñamos, lo que sí sabemos es que es de la descendencia de la tribu de Judá. Lo que sí sabemos, lo que significa su nombre, cómo fue que su mamá lo dio a luz. Pero nos dice la palabra de Dios que Yahvé fue más ilustre que sus hermanos. Eso sí nos dice. No nos deja saber si era el primogénito, aquel varoncito que abrió matriz. No nos deja saber que si había sobre él una bendición especial. Pero lo que sí nos deja saber es que fue más ilustre. Pero al final del día, no lo más importante si fue el que abrió matriz. Porque dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 16, que no se trata del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Usted ha pensado en la misericordia de Dios? Nos vamos a dormir con mi amada y tenemos que llegar 1 hora antes porque empezamos a platicar y ella me hace preguntas, yo le contesto. Dice la misericordia, todo se trata de la misericordia, todo se trata de la misericordia de Dios. Si el día de hoy estamos respirando es por la misericordia de Dios. Si tú tienes que vestir es por la misericordia de Dios. Si tú tienes una casa es por la misericordia de Dios. Entonces no nos deja saber el texto bíblico si Yahvé fue el primogénito o fue el Benjamín, el más chiquito, el consentido de la casa, porque lo tuvo en su vejez, como decía Jacob. No nos deja saber, pero sí nos deja saber que tuvo más hermanos. Pero al final del día no se trata del primogénito, se trata del Dios soberano. Y vemos a través, por eso es interesante escudriñar las Escrituras, vemos que a través de la Escritura nos da una luz y nos enseña que no siempre fue el primogénito que tuvo la bendición de Dios, que Dios lo utilizó, que fue el que salió adelante. No siempre fue. Si nosotros nos remontamos a la casa de Jacob o la casa de Israel, que se le cambia el nombre, el tercer patriarca, Abraham, Isaac y Jacob o Israel, no fue su hijo primogénito que Dios puso una bendición sobre él. El primogénito se llamaba Rubén. Es el que abrió matriz. Era el primogénito de la casa de Jacob, Jacob, Israel. Pero si usted ve la historia bíblica, no fue sobre él quien cayó una bendición especial, sino el que era más pequeño, pero después nació uno más, el Benjamín. Fue sobre José el soñador. Que Dios desde su juventud lo empieza a utilizar, le empieza a dar discernimiento, esos sueños, y lo utiliza para que su nación no pereciera de hambre. Si nos remontamos a la casa de Isaí, en el Antiguo Testamento, y nos trasladamos en ese momento histórico en la nación de Israel, no fue Eliab el primogénito que Dios utilizó, sino que fue al menor, aquel debilucho, flaquito, que no tenía nada para ser, físicamente no tenía nada para ser el rey de Israel. Pero fue Dios quien lo utilizó. Entonces aquí la Escritura no nos muestra si Yahvé fue el primogénito, el menor, el del medio, pero sin embargo dice la palabra de Dios que él fue más ilustre que sus hermanos. Para explicar esta parte del texto que nomás nos menciona así relámpagamente de Yahvé, que fue más ilustre, vamos a ir primeramente a la palabra ilustre en la gramática española y luego al hebreo, la lengua original que fue escrito en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros buscamos en español, la palabra ilustre significa de noble o distinguido. O sea que fue una persona noble, distinguida. Nosotros lo podemos utilizar cuando se dice, viene de un linaje ilustre, viene de una familia ilustre. O sea, están diciendo que Yahvé era de esa manera. Segundo, cuando buscamos esta definición, significa insigne, célebre en alguna actividad. ¿Ha escuchado cuando dicen, él es un científico ilustre? Hay muchos científicos, pero no todos son tan ilustres. Incluso algunos les dan el premio Nobel de la ciencia.
un científico ilustre, célebre en alguna actividad. ¡Wow! O sea, aquí estamos viendo que cuando se dice esto de Jabes, comparándose con sus más hermanos, es que la bendición de Dios estaba con él. ¡Qué tremendo! Está con todos, pero dependiendo cómo lo busques, dependiendo cómo lo honres. Saúl pensaba que porque ya era elegido el rey, ya tenía, que Dios estaba por debajo de él. No, 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 le dice Samuel, aterriza tus pies sobre la tierra, Dios honra a los que le honran. Ay, pastor, pero mi salvación es por gracia. Yo lo sé. No estoy hablando de la gracia, de la salvación. Estoy hablando de cómo tú respondes a esa gracia inmerecida. Con qué corazón, con qué espíritu te entregas delante de Dios. Porque en el Antiguo Testamento todo apuntaba a la gracia de Cristo. Claro que el texto nos muestra que hay una diferencia. No está diciendo que todos los hermanos caminaban. Dice, no, 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 no. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. O sea, había algo especial en él que Dios miraba. Un corazón contrito y humillado, buscar la majestad de Dios. Entonces, tercero, ilustre, significa tratamiento de dignidad. Ilustre señor Óscar Cortés, el ilustre señor don Óscar Cortés. Wow, o sea, todo lo que lleva la palabra ilustre. Vamos al hebreo original, el texto, ¿verdad? Cuando investigamos en el diccionario Strong, vemos que del hebreo original la palabra ilustre viene de la palabra kabet, que significa numeroso, rico, honorable, fuerza, gloria, multiplicación, noble, renombre. Imagínense. Eso está hablando la palabra de Dios de este hombre, que era más ilustre que sus hermanos. O sea que Jabes tenía una bendición especial de Dios. Vamos a tomar también un ejemplo bíblico donde se nos habla de esta misma palabra en el hebreo original y aquí la palabra ilustre, para poderle dar más profundidad a este texto. Son solamente 2 versículos que voy a predicar el día de hoy. Se vuelve a mencionar, o sea, ya vimos lo que conlleva, o sea, es honorable, numeroso, múltiple, o sea, Dios estaba con él. La gloria de Dios. Vamos a tomar otro ejemplo. En Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos 20, 21, ahí mismo en el texto, y vamos nuevamente, Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos 20 a 21, y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, dice la palabra de Dios, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Siguiente versículo. Fue el más ilustre, dice la palabra de Dios, fue el más ilustre de los 30, pues el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Ahí hay una moraleja, una enseñanza. Entonces se habla, regrésame al siguiente versículo, mijo, se habla de este hombre y Abisaí, que era hermano de Joab. O sea, narra la palabra de Dios en este texto, capítulo 11, versículos 10 en adelante, que David tenía un ejército. David tenía un ejército con el cual estaba conquistando la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Parte la conquistó Josué, pero todavía había tierra que conquistar. Y David, que había sido ungido para ser rey, empezó a formar su ejército. Y dentro de su ejército dice la palabra de Dios que tenía 3 valientes, o sea, 3 hombres esforzados y que la unción de Dios estaba con ellos, amaban a Dios, honraban a Dios y eran leales a David, a su rey. Y después de esos 3 había 30 valientes. Había 30 valientes y uno de esos valientes era Abisaí. Y se cuenta que él blandió su espada, su lanza y mató a 300. O sea, eran hombres de guerra. Eso solamente se puede hacer cuando el favor de Dios está contigo y te ha entregado a tus enemigos, o sea. Pero lo que nos interesa en este texto es que dice que este hombre era más ilustre que los 30 valientes de David. O sea, ya vimos lo que significa ilustre. O sea, era más ilustre que los 30 valientes. ¡Qué bendición! Pero moraleja, aquí hay una enseñanza. Si Dios te bendice, sé humilde. Sé humilde. Algo te voy a decir.
siempre va a haber alguien arriba que tú y siempre va a haber alguien abajo que tú. Y Abisaí, aunque era más ilustre de los 30 y agarró de renombre, fíjese lo que dice el texto, era menor que los 3 valientes. Los 3 eran los 3 que estaban al lado de David. El siguiente texto, mijo, dice, fue el más ilustre de los 30. ¿Se da cuenta la palabra esta ilustre? Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. ¿Cómo puede trabajar un equipo de esa manera? Teniendo el sentir que tuvo Cristo, siendo humilde. Oh, wow, pues Dios te dio a ti lo que te dio, bendito sea el nombre de Jehová. A mí Dios me dio esto, bendito sea el nombre de Jehová. Él era el más ilustre y entre los 30 era el jefe. Pero no pudo igualar, pero no igualó a los 3 primeros. Moraleja, siempre una actitud de humildad. Lo que Dios nos ha dado, bendito sea su nombre. Lo que le dio a Él, bendito sea su nombre. Eso conlleva la palabra ilustre, que Jabez fue más ilustre que sus hermanos. Entonces, dice la palabra de Dios que nos da el texto que cómo fue concebido. Jabez fue más ilustre que sus hermanos, a cual su madre le llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. Esa es una realidad, mis queridos hermanos. Los que estamos aquí ya somos padres. Es una realidad que cuando nuestra mujercita queda embarazada, empieza esa revolución, empieza nuestra mente a buscar el nombre. ¡Ay, qué nombre! Si es niña o es niño. Y empezamos a pensar, ¡ay, le vamos a poner un nombre de artista! ¡Ay, no, es que a mí me gustan las novelas, que se llame Jorge Alberto! Para que, pues, cuando usted diga, ¡ay, Jorge Alberto, ¿dónde estás? O sea, y empieza, no, es que a mí me gustan los deportes y la gimnasia. Nadia Comaneci. Something like that, ¿no? Rumana. Nadie como Nach. Ahí empieza, ¿no? La revolución. Pero ¿cuántos pensamos en un nombre bíblico? O sea, aquí vemos que se nos da el texto por qué se llama Jabez y por qué su madre le puso de esa manera. Algo sí deben de saber, que en el Antiguo Testamento el nombre que se le ponía tenía mucho que ver con la persona, con su carácter, con su personalidad. Aquí nos está dejando el texto por qué se le puso Jabez. Dice su mamá, le puse porque me dio una molestia. Y su nombre significa dolor o hacedor de tristeza. Era una tristeza, un dolor, ya no sabía esa zona. Por eso le acomodé Jabez. Tenía mucho que ver. Si no vea la historia de Jacob, que le dice el ángel, bendíceme, le decía el ángel, y peleaba Jacob. ¿Cómo te llamas? Jacob. Vamos a cambiarte el nombre para empezar. Entonces, el nombre tenía mucho que ver en el Antiguo Testamento y aún el día de hoy, cuando yo voy conociendo gente que tienen el mismo nombre, veo una similitud en ellos. Digo, wow. Y yo predicaba una vez hace años atrás, como 11 años atrás, y decía, el nombre en el Antiguo Testamento tenía mucho que ver. Y una persona que estaba aquí al frente de mí, también ahora, pastor, me dice, también ahora. Sí. Digo, bueno, también ahora. Pero el texto bíblico nos deja saber por qué se le pone Jabez. Porque dice la palabra de Dios que fue concebido en un dolor tremendo. Y significa Jabez doloroso o hacedor de tristeza. O sea, déjeme decirle que de por sí un parto es doloroso. Ay, pastor, usted, no, yo no he dado a luz ni voy a dar a luz. Pero sí sé que un parto es doloroso. ¿Sabe por qué? Por lo que me dice la Biblia. Dios le dice a Eva, con dolor darás a luz. O sea, desde ahí, Dios no miente. Cuando le dice a la mujer, tu castigo por haber obedecido es que con dolor darás a luz. Entonces, por consiguiente, yo sé, por lo que me dice el texto bíblico, que un parto es doloroso. Pero les voy a decir por qué sé más que un parto es doloroso. Porque yo estuve en los 2 partos de mis 2 princesas. Y yo vi lo que sufrió Jessica. Wow, madre mía, o sea, yo no sabía qué hacer. Ya cuando iba en cierto dolor le dicen que me inyecten, dicen, tú lee, ya no se te puede inyectar. Tienes que dar a luz así con dolor. Y yo miraba a mi esposa, por momentos yo sentía que podía hasta morir, porque ella está malita del corazón. Y yo miraba y dije, wow.
Imagínese, para que en un momento de dolor casi me rompe los brazos y ya después me tira una mordida, digo, oh, no, está sufriendo. No se asusten, señoritas. Está sufriendo. Pero imagínese, para que el texto bíblico nos deje saber, Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. O sea, que no fue un parto normal. O sea, los partos conllevan dolor. Ya, o sea, Jabez tenía hermanos. Lo que podemos concluir del texto bíblico, que fue un parto complicado. Y en aquellos años no se tenía lo que el día de hoy tiene la ciencia, que ayudan a las mujercitas y vienen con la cesárea, que esto, que el otro. En aquellos años no. Muchas mamás quedaban ahí en el parto, morían, y el niño vivía, o al revés. Pero lo que nos está diciendo, si sabemos que un parto es doloroso, pero si el texto está diciendo la mamá, yo le puse Jabez, porque en el parto fue un dolor tremendo. Aquí el texto nos enfatiza que Jabez llegó con dolor. Pero fíjese la ironía, un niño que nace en dolor, no se trata la vida como empiezas, mis queridos hermanos. Muchas veces podemos empezar con tristeza, con dolor, en una familia disfuncional. Se trata de acercarse al Dios de toda gracia. Y Él cambia, dice el salmista, que Él puede cambiar nuestro lamento, ¿qué? En baile. Aquel que fue concebido en dolor, dice la palabra de Dios, que se iba a acercar al Dios todo amoroso. Y fíjese lo que iba haciendo Dios con Él. No se trata cómo empiezas en la vida cristiana, se trata cómo vas corriendo, cómo vas en el camino y cómo vas a terminar. Ojo, la carrera cristiana hay que correrla diaria. Te caes, sacúdate y levántate, siguiendo y viendo al autor y el consumador de nuestra fe, que es en Cristo Jesús. Jabez empezó, por eso le acomodaron ese nombre. Imagínate que te pongan, no, pues es que me produjiste un dolor tremendo. Pero dice el versículo número 10, e invocó Jabez al Dios de Israel diciendo, aquí empezamos a ver que este personaje de la Biblia no va a ser recordado por un acto heroico. Muchos personajes de la Biblia son recordados, ay, yo quisiera ser como tal. Y me reunía con una persona y dice, de todos los personajes, de todas las historias de la palabra de Dios, el que más llega a mi corazón es Abraham cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, me decía. De todos los personajes, de todas las historias bíblicas, es el que más llega a mi corazón. Y me contaba de ciertos puntos bíblicos que él había sacado. Entonces, Jabez no va a ser recordado o no está siendo recordado en el texto bíblico, no estoy predicando el día de hoy, por un acto heroico. Que así como Abraham iba a entregar a su hijo en sacrificio delante de Dios, que si el ángel no lo detiene, Abraham hubiera obedecido. O aquel David, ¿no? ¿Cuántas alabanzas, predicaciones vamos a escuchar de David contra Goliat? Ese momento, ese acto heroico que David lo hace poniendo su fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O cómo olvidar un Daniel en el foso de los leones. O cómo olvidar un José que vence toda tentación, vence toda inmoralidad, cuando la esposa de Potifar, su jefe, se le insinúa y quiere que esté con él, y vence esa tentación y José sale corriendo, un acto heroico. O cómo olvidar a los amigos de Daniel en el horno de fuego. Pues Jabez no lo vamos a recordar, oh, es que Jabez hizo este acto heroico. ¿Sabe por qué vamos a recordar y estamos viendo el día de hoy a Jabez? Porque invocó el nombre de Israel, del Dios de Israel. Empezó por una oración, mis queridos hermanos. Wow, yo quiero imagínate que se te recordara porque hiciste una oración delante de Dios. Y Dios te contestó cada una de tus peticiones, no una petición. Vamos a ver que Jabez no le dijo nada más, Señor, mira, quiero esto. Y vamos a ver el orden en lo que le hizo. Entonces, Jabez no es recordado por un acto heroico, sino por una oración. Y dice la palabra de Dios, e invocó. La palabra invocar conlleva llamar o dirigirse a un ser espiritual o sobrenatural. Imagínese, invocar es llamar o dirigirse a un ser sobrenatural. Hay que estar listos con esta palabra invocar, porque en el Antiguo Testamento y aún el día de hoy, Dios prohibía y tipificaba de una manera muy, muy mala
que anduvieran invocando a los espíritus o a los muertos. Porque cuando usted invoca a un muerto, está invocando a los espíritus malignos solamente. Entonces, pero aquí vemos, el texto nos muestra, e invocó Jabez al Dios de Israel. O sea, empezó a llamar, a dirigirse al Dios de sus ancestros, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel. Reconoce que Dios, el Dios de Israel, es la fuente de toda bendición. Es la fuente de toda bendición. No sé por dónde iba manejando y veo una persona que estaba vendiendo imágenes, estaba vendiendo cosas. Y estuve a punto de quererme parar y decirle, mira, te doy esto, pero no me des nada, no quiero tu imagen. Lo que quiero es que ores al Dios vivo. ¿Te funcionó eso en tu tierra, en tu ciudad, con tu parentela, de la ciudad que salí? ¿Te funcionó eso? ¿Te dio bendición en tu tierra donde estabas? Eso le quería decir. Ese muñeco, no invoques, no estemos llamando a nadie. Ese muñeco te dio bendición. Esa cosa hecha de humano te dio bendición en tu tierra, con tu casa, con tu padre. ¿Te bendijo? ¿Por qué estás aquí? No traigas idolatría. No invoques a otra cosa que no sea el nombre santo de Israel. Estaban las votaciones, ¿no? Y en la ciudad de Los Ángeles, California, con una imagen de este tamaño, invocando a la imagen. Les funcionó. Que están trayendo idolatría a este país. No invoques el que no sea el nombre santo de Israel. No lo hice, pero cuando has aprendido a amar a Dios sientes un celo saludable, pero con amor y con respeto. Pero no les funcionó. No les funcionó. Y buscan una tierra donde fluye leche, donde fluya miel, que puedan tener, pero invocando otras cosas. Si tú conoces a alguien, enséñale con amor. Invoca, como dice invoca al Dios de Israel. Invocó Jabez al Dios de Israel. Él sabía que Él es la fuente de toda bendición. Y fíjese lo que le pide, Fíjese lo que le pide. Oh, si me dieras bendición. Lo primero que le está diciendo, bendíceme a mí, mis queridos hermanos, al bendecirte a ti. Y tú vas criando a tus hijos en ese temor y amor de Dios, va a bendecir a tu descendencia. Es más, tú no sabes cómo va a actuar tu descendencia, pero si aprendíamos de Jod, que él no sabía lo que habían hecho sus hijos, y iba Jod y ofrecía sacrificio y decía, por si alguno de mis hijos ha pecado. Es tan importante estar a cuentas con el Dios de los cielos. Mis hijas están pequeñas el día de hoy. Mis hijas duermen, viven para adorar y agradar a Dios, pero un día van a salir de mi casa. Y yo oro que Dios me bendiga y que bendiga a los hijos de mis hijos. Como la alabanza que cantamos, la bendición. Dios te guarde, te bendiga. A los hijos de tus hijos. Es lo primero que pide Jabez. Oh Dios, si me ve. Imagina, este hombre había probado la bendición de Dios. Como dice esa alabanza, he probado y quiero más. He probado. ¿Se acuerdan de la alabanza? ¿Usted ha probado a Dios y quiere más, o ya se conformó, o va hacia atrás? Jabez no, dice, wow, ya era ilustre más que sus hermanos, dice la palabra de Dios. Pero todavía se acerca a Dios y empieza a invocar el nombre al Dios de Israel. Dice, casi Dios le iba a decir, como que si no te he bendecido. ¿Pero acaso usted así le dice a su hijo? Cuando usted con el sudor de su frente se gana cada dólar, y porque los ama y los instruye y los bendice, y cuando el hijo se acerca por otra bendición, usted le dice, ¿acaso no te he bendecido ya? Si está en nosotros y es saludable, los vamos a seguir bendiciendo. Mira, Jabez, qué astuto.
La palabra de Dios ya nos marca que era más ilustre que sus hermanos. Y todavía se acerca, invoca nuevamente al Dios de Israel y dice, si me bendicieras. Wow. Lo primero que le pide. Segundo, ensancharas mi territorio. Esto conlleva que no solo lo ayude en el fruto de tu trabajo, o sea, porque todos trabajamos, todos tenemos un fruto de nuestro trabajo, muchas veces sufrido, muchas veces no, muchas veces más light, muchas veces con el sudor de nuestra frente, pero ya a veces a esto se refiere cuando dice, si ensancharas mi territorio, bendice el fruto de mi trabajo. Algo les voy a decir, querida iglesia de Cristo, como hijos de Dios, tú y yo estamos llamados a tener contentamiento. Cualquiera que sea nuestra situación, tú y yo estamos llamados a tener contentamiento. Tú no buscas un trabajo para ser feliz. Ay, yo voy a buscar un trabajo para ser feliz. Voy a buscar un trabajo y voy a ser más feliz porque voy a ganar mucho. O voy a ascender. No, tú no buscas un trabajo para ser feliz, querido. Tú buscas un trabajo para sostenerte y para aprender a tener contentamiento en cualquiera que sea tu situación. Déjenme decirles, jovencitos, ustedes no vayan con la idea, yo me voy a casar porque como enseña Disneylandia. Disneylandia dice que nos casamos y fueron felices por los restos de sus años. No, tú no te casas para ser feliz. Tú te casas para tener contentamiento, para amar con el amor de Cristo, para no buscar lo tuyo, sino buscar lo de ella, lo de él. El amor todo lo puede, es benigno, no es sufrido. Tú te casas para aprender a tener contentamiento al lado de ese bendito hombre o esa bendita mujer, para amarla y crecer edificados en Cristo. Eso se llama contentamiento. ¿Y es posible? Claro que es posible, pero no naces con eso. Se aprende. Dice el apóstol Pablo, el siervo de Dios, he aprendido, fíjese, no dice, siempre he tenido contentamiento. Dice, he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Sé tener y sé no tener. Eso solamente lo da, ¿sabe quién? Cristo Jesús. ¿Quieres felicidad? Pues ve a Disneylandia. Súbete a la rueda de la fortuna y ¡ay, qué felicidad! La vida se trata de contentamiento en cualquiera que sea nuestra situación. Yahvé indudablemente tenía contentamiento, si no Dios no le hubiera respondido. Pero el tener contentamiento no significa que no vamos a llegar delante del trono santo de Dios y decirle, mira Señor, ¿cómo me has bendecido? Dile hacia Dios. Porque si tienes una esposa, si tienes hijos, si tienes un trabajo, es por la bendición de Dios. Tú dile, Señor, mira Señor, ¿cómo me has bendecido? Has ensanchado mi territorio. No lo esperaba, pero sé sabio como ya ves. Pero si ensancharas más mi territorio, más bendiciera tu santo nombre. Aún más porque se trata de ti. El tener contentamiento, porque dice la palabra de Dios que este hombre ya era ilustre. Pero le dice, Señor, si tú me bendicieras, atrevido. Y todavía le dice, si ensancharas más mi territorio. Pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Si en lo poco eres fiel, ¿a dónde crees que te va a poner Dios? Pero si en lo poco no eres fiel, ¿para qué quieres ensanchar el territorio? ¿Para mi ego? ¿Para mi yo? ¿Para qué? Señor, mira, ahora vivo aquí, pero si tú me dieras, fuera para tu gloria. El tener contentamiento no significa que no le digamos a Dios, Señor, y estamos hablando en el área laboral, en el área material. A eso se refería Yahvé. Si ensancharas mi territorio, si me prosperaran los esfuerzos laborales que yo hago, Señor, si multiplicaras lo que yo hago, Señor. Dios es tu primer lugar en adoración. Si Dios es tu primer lugar, acércate al trono de la gracia y dile, Señor, aquí estoy. Honra, Señor, el fruto de mi trabajo que es verano, porque el hijo que duerme en el verano es el hijo, que es el tiempo de trabajo, ese hijo avergüenza. Honra mi esfuerzo de verano, Señor. ¿Has visto la gloria de Dios, cómo se puede multiplicar en tus esfuerzos? Si ensancharas mi territorio.
Pero algo les voy a decir, sea lo que sea la respuesta de Dios, aprende esto, a tener contentamiento, cualquiera que sea tu situación. Llego de California, de tener mi apartamento con recámaras, bonito, enfrente de un lago, y llego a estudiar al seminario bíblico grande, un apartamentito chiquito, todo, y yo con un contentamiento que no cabía. Pero alguien de mi familia dice, ¿y aquí vas a vivir? Claro que sí, aquí voy a vivir. Estoy gozoso, tengo contentamiento. Y tu esposa va a caber en ese baño para tan chiquita. Le digo, sí cabe, y se mete con la bebé. Se trata de contentamiento, mis hermanos. Eres fiel en lo poco. Dile al Señor, ensancha mi territorio. Tercera cosa que Yahvé le pide al Señor, si tu mano estuviera conmigo. Imagínense qué sabiduría, qué astucia de la buena de este hombre, qué intelecto, No simplemente le está diciendo a Dios, bendíceme, wow, hay que acercarnos y decirle a Dios, bendíceme, Señor. Y luego le dice a Jabez, si ensancharas mi territorio. Pero tercera petición, si tu mano estuviera conmigo. Wow, pastor, entonces Dios nos puede bendecir, puede ensancharnos y Él no estar con nosotros. Claro que está con nosotros, pero a lo que se refería Yahvé, que Yahvé estaba expresando de esta manera. Nosotros encontramos en el texto bíblico que muchas veces Dios puede mandar a sus ángeles para guardarnos, para bendecirnos, para guiarnos. Eso es una realidad y se los voy a demostrar bíblicamente, o sea, porque todo se debe de pesar a la luz de la Escritura. Yahvé le estaba diciendo, tu mano estuviera conmigo, tu favor, tu presencia, Señor, no la de tus trabajadores, porque la carta a los hebreos, el día de hoy dice que los ángeles están al servicio de los que iban a adquirir la salvación. O sea, wow, qué bendición. Hay ángeles peleando una batalla espiritual por ti y por mí. Es una realidad. Fíjese, Jabez le está diciendo, bendíceme, ensancha mi territorio, y si tu mano, o sea, tu mano de poder estuviera conmigo, la mano poderosa que sacó a la nación de Israel de Egipto, con mano poderosa te saqué, con mano fuerte te sostendré. Tu mano, le dice. Claro que sí puede pasar. Y vamos a remontarnos al libro de los Hechos rápidamente. Rápidamente, si vamos al libro de Éxodo capítulo 32, versículos 34, y para que vean por qué Jabez estaba pidiendo la mano, la presencia de Dios. Entonces Dios hablando con Moisés, Jehová el Todopoderoso, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Le está dando instrucciones a Moisés, lleva a este pueblo a donde yo te he dicho, a la tierra que fluye leche y miel. He aquí, le dice. Fíjese lo que dice el texto. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. ¿Qué estaba pasando aquí? Porque le dice ya Dios a Moisés, mi ángel irá delante de ustedes, no yo. Aquí lo que ya ves está diciendo, si tu mano. Qué bendición que mandes a tus ángeles, que me cuiden, que me ayuden, pero tu mano, Señor. Lo que está pasando aquí rápidamente, mis queridos hermanos, es que el pueblo de Dios que había salido de la tierra de Egipto había pecado. Habían hecho un becerro de oro. El hermano de Moisés, Aarón, pues traigan el oro, y todo ahí les hizo, y empezaron a adorar al becerro. Y cuando Moisés baja y ve, Dios le dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy con ustedes. ¿Cómo? Dice, no. Y le dice a Moisés, y haz lo que te dije, cumple la tarea. Fíjese lo que es el texto bíblico. Y no estoy predicando sobre eso. Le estoy diciendo por qué Jabez dice, si tu mano fuera conmigo, me bendijera. Ve pues ahora, le dice Dios a Moisés. Ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. Ok. Moisés, ok. He aquí, mi ángel, no yo, mi ángel irá delante de ti. Dice Dios, y no se me olvida que pecaron después. Pero ahora saca a mi pueblo y mi ángel va delante de ti. Somos sus hijos. Israel es su pueblo. ¿Se da cuenta por qué Yahvé estaba diciendo, si tu mano estuviera conmigo? No solamente la de tus trabajadores, tus ángeles, tus arcángeles. Aquí encontramos una historia.
Y empieza Moisés a hablar con Dios. Yo no arranco camino. ¿Cómo? Ya te dije que te arranques. Mi ángel va a ir delante. Yo sé que tu ángel puede hacer excelente trabajo, pero yo no me voy. No era rebeldía de Moisés, sino que le estaba diciendo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Pero ya te dije que mi ángel, no, pero tu presencia no se compara a ningún ángel. Empieza un diálogo entre estira y afloja. Ya te dije que mi ángel, no. Decía Moisés, no. Es lo que le está diciendo, ya ves, si tu mano, o sea, tú, Señor, tu mano. Pero mis ángeles, no, Señor, tú. Y fíjese lo que le va a contestar. Fíjese lo que es la oración, la comunicación con Dios. Y ya le había dicho que su ángel, pero ya después platicando, fíjese lo que le contesta. Estamos en Éxodo 32, 34, vamos a Éxodo 33, 14. Amaba a Dios a Moisés y le dijo, está bien, mi presencia irá contigo. Oh, cambiaron las cosas, no el ángel. ¿Ya se dio cuenta? Capítulo 32, mi ángel va a ir delante de ti. Capítulo 33, y le dijo, ok, Moisés, mi presencia, la presencia, irá contigo. Y no solamente irá contigo, fíjese lo que dice la parte última, y te daré descanso. Ya Moisés le dice, sí, Señor, gracias, te agradezco, porque no se te olvide, Señor. Moisés le dice a Dios, no se te olvide que este pueblo es pueblo tuyo. Tú me lo encimas, es pueblo tuyo, no es mío. Pero se da cuenta por qué Jabez le está diciendo, oh, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. O sea, no solo los ángeles que estén ahí peleando la batalla espiritual por mí, sino tu mano de favor. Última cosa que Jabez le va a pedir a Dios, dice, y me librarás del mal. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. Mis queridos hermanos, con esto vamos a terminar. Dice lo último que Jabez le pide en su oración, en su invocación delante de Dios, orando al Dios Todopoderoso, si me libraras del mal. Esto tenemos que estar bien al pendientes. Jesucristo nos enseñó a orar para no entrar en tentación, para que Dios nos libre del mal. Jabez le pide también lo mismo a Dios, líbrame del mal. O sea, ya que me vas a bendecir, ya que me vas a multiplicar, que tu mano está conmigo, ahora por último te pido, líbrame del mal. Mis hermanos, vivimos en un mundo caído. No debes de orar nada más. Jabez no estaba orando solamente líbrame del mal. A mi descendencia, a mis hijos, regresaron a la escuela. No sabemos qué va a dar cada ciclo escolar. Los valores morales, éticos, sobre todo espirituales, se están destruyendo. Tu hijo está protegido en el hogar, espero que así sea. Pero cuando salga, Señor, líbralo, guárdalo del mal. Guárdalo. Vivimos en un mundo donde dice la palabra que Satanás es el príncipe de este mundo. Y Jabez lo sabía. Miles de años atrás, este hombre, en su conocimiento, en su sabiduría, en su discernimiento, oró a Dios, líbrame del mal. Pero algo debemos de saber, que el mal no simplemente es algo exterior. Tú y yo podemos producir el mal. Alertas con eso. Oh, wow, pastor, no, es que sí, el mundo se está cayendo a pedazos, lleno de mal. Sí, mis queridos hermanos, pero tú y yo podemos producir el mal. Dice la palabra de Dios en la carta a Santiago. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias, malos deseos, malos pensamientos. Y oró Jabez a Jehová, líbrame del mal, ensancha mi territorio, bendíceme, tu mano fuera conmigo. Mis queridos hermanos, alerta. Cuidemos de lo más preciado que Dios nos ha dado. Yo muevo estos brazos porque mi sistema motriz de mi cerebro me hace entender y comprender. Es una bendición. Esto es una bendición.
Pero cuidado, porque aquí también surgen mis concupiscencias, malos deseos. Todo pensamiento llevarlo cautivo a Cristo Jesús. Si es bueno, que lo edifique; si es malo, que lo deseche. Porque aquí puede surgir el mal. Oh, pastor, qué tristeza. ¿Cuántos niños muertos en esa escuela? ¿A dónde cree que le surgió el mal a ese? Acá. Lo llevó al alma. Amargura, tristeza, rencor. Y fíjese lo que provocó el mal. Que Dios nos guarde. Que Dios bendiga a los hijos de nuestros hijos. Esa es nuestra oración. Algo esencial que quiero que recuerden de esta predicación, y espero en Dios haberme explicado, es que ya ves, no solamente le pida a Dios, porque es bonito pedirle a Dios: Señor, guarda el fruto de mi trabajo, ensancha, bendíceme, tu mano de favor, líbrame del mal. Y fíjese lo que Dios le contesta. Le otorgó Dios lo que pidió. Wow, sí. Wow, ¿cuántos quisiéramos eso? Wow, le otorgó Dios. Pero Yahvé reconoció primero, no simplemente le pidió, reconoció Yahvé que Él es el centro de toda adoración. Llegó ante Él a invocar su santo, santo, santo nombre, al Dios de Israel. Reconoció que solamente Él puede prosperar su trabajo. Reconoció que solamente lo puede bendecir. Reconoció que Él es el Señor y quería que su mano fuera con Él. ¿Tú quieres que Dios vaya contigo? No simplemente que mande a sus trabajadores, a sus ángeles. Hay que reconocerlo en toda área. Y vamos a orar. Adolfo, te pido de favor si puedes decirle a las maestras que traigan a todos sus hijos. Y vamos a orar. Vamos a orar. Aquí este pasaje se encuentra en una línea de descendencias, genealogías. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Y ahí está la descendencia de los hijos de David. Si usted se pone a ver, dice: madre mía, ¿cuántos hijos tenían? Es que herencia de Jehová son los hijos. ¡Qué bendición! Jóvenes, cuando se casen, díganle a Dios: dame una herencia grande. Herencia de Jehová. Sobre ellos va a seguir tu legado. Si amaste a Dios, le entregaste toda tu adoración, qué bendición que sobre ellos los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos sigan ese legado. Vamos a invocar, vamos a orar el nombre santo de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie. Y que Dios tome su posición legítima como Señor en todas las áreas. En mi área personal, en mi trabajo, en mi familia, en nuestro tiempo familiar, aún en nuestro tiempo de descanso. Decía el salmista: yo me acosté, o yo me fui a acostar y dormí y descansé, porque Jehová me sustentaba. Es triste ver peticiones de oración donde dice la gente: no puedo dormir. Algo tan natural, tan sagrado, que aún Dios sea el Dios de nuestro descanso. Abrace a sus hijos y oremos a Dios. Sofía, Rebeca, Juan Pablo Jr., vengan para acá. Súbanse. Vengan aquí. Vamos a orar. De este lado. Vamos a orar. Ora a Dios. Invoquemos el nombre de Dios que nos bendiga, pero también usted comprométase a que Él va a ser su primer lugar en adoración. Oremos. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque hasta aquí nos has acompañado, oh Dios Todopoderoso. Qué bendito es alabar y adorar tu santo nombre.
en este hermoso libro de Primera de Crónicas, Padre, donde vemos el árbol genealógico, Padre, de tu nación Israel, donde resalta aquel hombre conforme a tu corazón, porque de él iba a venir el Cristo, el linaje de David. Pero en medio de este árbol genealógico de todas las descendencias de tu nación, aparece esta oración, Padre, donde este hombre oró para que lo bendiciera, no solamente a él, sino a los hijos de sus hijos. Yo oro, Señor, porque me bendigas, me guardes, ensanches mi territorio, que el mal no nos alcance, pero sobre todo que tu mano vaya con nosotros. Porque si no va con nosotros, Señor, reconocemos en humildad y con un corazón contrito y humillado, no somos nada, Padre. Puedes mandar a tus ángeles, bendito sea tu nombre, pero tu presencia no se compara con nada. Era lo que decía Moisés. Yo te pido bendigas a mi familia, Padre, a mi esposa, a mis 2 princesas, Señor. Pero no solo te pido por ellas, Padre, porque me has dado el privilegio, pero sobre todo la responsabilidad de ser tu siervo. Un siervo inútil, Señor, que solo por tu gracia y tu mano de favor hemos logrado lo que hemos logrado, todo por ti. Yo te pido bendigas a cada familia de este ministerio llamado Bethesda y aún los que van a venir. Te pido por la Iglesia Universal, pero muy especialmente por los que me has dado a pastorear, aún los que hoy no pudieron venir. Te pido por estos jóvenes, los bendigas, los guardes. Juan Pablo, Victoria, Isabela y Junior. Te pido, Señor, por cada familia, la familia Cifuentes, Señor. Bendice a su descendencia, a sus 4 hijos, Señor. Bendice la descendencia de mi hermano Serna, Señor. Su princesa, Señor, y sus 2 varones que les has dado, Señor. Bendice la descendencia de mi hermano Alemán, a ellos, Señor, a su hijo David, hermoso hijo que le has dado, Señor, y a Keila. Te pido por la familia Fernández de Lara, Señor. Gracias por este varón esforzado y valiente. Tú lo conoces. Sé con él, Señor. Con sus 3 yernos y sus 3 princesas, Padre. Vanessa, Benito, Adriana, Giovanni, Alondra y Carlos. Sé con la familia Gallardo, Padre. Gracias por el amor que tienen a tu obra. Bendícelos, Señor. Tu mano esté con ellos, ensancha su territorio, todo lo que tú quieras. Guárdalos del mal. Sé con Alex, con Maryland, Señor, bendícelos. Que tu bendición abarque de generación a generación. Te pido por los Ortiz, Padre. Gracias por el privilegio y la oportunidad que me diste de enseñarles al Dios de Israel. Ahora te pido que sigan creciendo en esa fe, en ese amor, en esa adoración. Ensancha su territorio, bendícelos, Padre. Bendice a Ángel, Padre. Bendice a sus 2 princesas, Padre. Bendice al menor Adolfito, Señor. Sé con ellos. Con mi hermana Flor, gracias porque está aquí. Gracias también por su hija Arelín, Serafín, Escaré, Señor, sé con ellos. Gracias por Jackie, Padre, por lo que estás haciendo en su vida. Gracias por Víctor, Señor. Guárdalos. Gracias por la pequeña Sofía y su mamá Yari. Bendícelos, Padre, y gracias porque yo sé que los guardarás y harás tu obra
ensancharás su territorio conforme a tu voluntad. Bendice a los Velázquez, Padre, que el día de hoy nos pudieron estar aquí. Bendice a sus generaciones, a sus cinco hijos, Señor, a sus 2 varones y a sus 3 princesas. Bendice a Gaby, a Samuel, al fruto de su amor, a su descendencia, a Yeika, Señor. A cada familia aquí presente, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por nuestra misión y visión y lo que vas a hacer. Y oramos por aquellos que han de venir. Señor, Moisés te dijo que era tu pueblo. Cuando tú le dices, yo voy a ir contigo, dices, sí, Padre, porque este pueblo es pueblo tuyo. Padre, esta es tu iglesia. Yo solo soy tu siervo. Ahora te pido que nos sigas bendiciendo porque nos has bendecido. Te pido que sigas ensanchando tu territorio para la alabanza de tu gloria. Te pido que tu mano de favor vaya con nosotros. Porque sin tu mano no somos nada. Te pido nos guardes del mal. Y la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo fe en ti, Señor, no en mí. En ti, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que tú lo harás. Ahora ayúdanos a hacer nuestra parte, a santificarnos, a guardarnos para la alabanza de tu gloria. Porque a ti te agrada más la obediencia que los sacrificios. Ayúdanos, Señor, a honrarte como tú mereces. Ayúdanos, Señor, a honrarte como tú mereces. Amarte con todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que las demás cosas vendrán por añadidura. Ayúdanos, Señor. Hay un corazón, una iglesia que te lo está pidiendo. Si nos pusieses aquí, es para ganar uno más para Cristo. Es para edificar familias que se están perdiendo. Ayúdanos, Señor. Es más, te pido que empieces a poner gente a la cual podamos hablar de tu palabra, a la cual le podamos dar las buenas nuevas, como decía el apóstol Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es el único lugar donde hay salvación, en el evangelio de Cristo. Gracias porque eres bueno, Señor. Con un corazón contrito y humillado te lo pedimos todo, en el nombre que es sobre todo nombre, de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarnos. Amén, buenas tardes, Dios los bendiga. Hay un canto que dice, que bendita la oración. Yo puedo hablar con Dios orando, ¿verdad? Todos podemos hablar con Dios y oramos a Él. Y como hemos venido diciendo, honrar a Dios con nuestros bienes, con los primeros frutos, y así con un corazón alegre. Con alegre, dice el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, ¿verdad? Y hacerlo con contentamiento, con alegría, porque Él ama al dador alegre. Amén. Oremos por las ofrendas y los diezmos. Bendito Dios, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, una vez más en esta hora venimos a ti, Señor, agradecidos porque nos has bendecido, Señor. Nos has cuidado durante esta semana pasada, Señor, y sabemos por fe, Señor, que tú lo seguirás haciendo. Bendice, Señor, las ofrendas, los diezmos, que cada uno, Señor, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Gracias te damos, Señor, una vez más, y todo te lo agradecemos, siempre en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Puestos en pie, vamos a terminar con esta alabanza.
acercar, a tu lado estar, el cielo se arrear y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Quiero acercar, a tu lado estar, el mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo
Tremendo adorar al Señor, amén. Que Él sea glorificado, ¿verdad? En todo lo que hacemos. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, gracias por tu grandeza, gracias, Señor, porque podemos vivir vidas de miles formas, Señor, pero una de las que te agrada es que seamos humildes, Señor, delante de ti, donde podamos, Señor, siempre caminar confiando en tus promesas, confiando, Señor, en que vas de nuestro lado, Señor, que vas enfrente de nosotros, guiando nuestras vidas. Ahora, Señor, que nosotros podamos tener esa paz, ese contentamiento que tú quieres que tengamos. Con todo lo que hacemos, Señor, sea en el trabajo, Señor, sea en diferentes lugares que nosotros estemos, siempre recordemos, Señor, que tú estás ahí. Que podamos, Señor, brillar para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos despedidos.